Ok, sigamos con la clase número 3 de nuestro curso de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Sigamos con algunos conceptos básicos para ir avanzando, para luego después entrar en sesiones de ejercicio, ¿no? Muy bien. ¿Hasta dónde hemos llegado en la sesión número 2 o clase número 2? Bueno, estuvimos hablando de lo que fue, ¿no es cierto?, vamos a seguir por acá. Aquí tenemos lo último que llegamos. Llegamos hasta la ley de Ohm, ¿no es cierto? Hicimos la deducción de la ecuación de la ley de Ohm. Ojo, esto es a manera de información, ¿no? Pero para efectos de resolución de ejercicios, supongo que la mayoría de sus cursos, de sus maestros, no le exigen que hagan toda esta demostración. Esto es una demostración bastante sencilla. Esto tiene un trasfondo más el de teoría electromagnética, ¿no? Para aquellos que están haciendo cursos de teoría electromagnética quizás les pueda servir un poco, ¿no? Pero a efectos de prácticos, ¿no? Basta con saber que esta es la ecuación de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y que la ley de Ohm, haciendo un pequeño resumen para conectar con la segunda sesión, nos dice lo siguiente: el voltaje, ¿no es cierto?, aplicado en los terminales de un material resistor, ¿ya?, es directamente proporcional a la corriente que por ahí va a circular, ¿cierto? Por lo tanto, en un material conductor de sección uniforme va a tener una propiedad que es la resistencia, que siempre va a ser constante. Esa resistencia es una razón, ¿no es cierto? Es un valor que va a depender siempre de su geometría. Recuerden que la ecuación para calcular la resistencia de un material conductor, como esta que está acá, ¿no es cierto? Vamos a tomar este espacio acá. Es directamente proporcional al largo del cable e inversamente proporcional al área transversal del cable, ¿no es cierto? Siendo la constante, siendo la proporcionalidad, si esto yo lo encierro en un paréntesis, ¿no es cierto?, la resistividad del cable, y recordemos que también lo definimos, la resistividad es aquella propiedad de los materiales que me indica la conductividad de un material conductor, es decir, si es buen conductor o mal conductor. El inverso de la resistividad es la conductividad, que la denotamos con la letra sigma, tal cual como lo tenemos acá, ¿no es cierto? La letra sigma se refiere a la conductividad y es el inverso de la resistividad, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí tenemos prácticamente el resumen en el cual habíamos llegado. Entonces, si yo quiero calcular la corriente de una resistencia o en un material conductor, basta con conocer su resistencia y la diferencia potencial que se le aplicó en los terminales de ese material conductor. Y también puedo conocer la conductancia, hasta aquí hemos llegado, ¿no? La conductancia se refiere a un parámetro que es el inverso de la resistencia, ¿no?, que viene siendo el inverso de la resistencia. Recuerden que la resistencia es aquella propiedad que se opone al paso de la corriente eléctrica. A mayor resistencia tenga en un circuito, menor va a ser la corriente. A menor resistencia hay en un circuito, mayor va a ser la cantidad de corriente, ¿cierto? La conductancia es al revés, ¿ya? Si la resistencia de un material conductor es muy grande, la conductancia va a ser pequeña, indicando que por ahí va a pasar poca corriente. En tanto, si la resistencia de un material conductor es más pequeña, la conductancia va a ser más grande, indicando que por ahí va a pasar más corriente, ¿ya? A manera de resumen. Pues bien, vamos a continuar, ¿no es cierto? Voy a borrar por acá, ¿ya? Vamos a borrar por acá. Vamos a continuar con algunos conceptos que nos van a servir, como le he venido diciendo, para empezar a resolver los primeros ejercicios, ¿no? Que es la parte más que toda para entender los fenómenos que ocurren en un circuito eléctrico, una resistencia, para luego, como les dije, ir abordando ya soluciones de circuito. Muy bien. Miren, hay unos parámetros, unos conceptos, perdón, que a veces lo suelen preguntar en este tipo de ejercicio, ¿ya? Eso va a depender del maestro que tenga cada quien en sus cursos de circuito o cómo esté estructurado el contenido programático de su circuito, el descriptor, ¿no es cierto? Entonces, de igual manera, a aquellos que les interesa, les voy a dejar unas definiciones, que les pueden servir
en algunas situaciones de ejercicio. Tal definición es la velocidad de arrastre de los electrones. Quizás lo han escuchado este término, ¿no? Velocidad de arrastre de los electrones. Como su nombre lo dice, se refiere a aquella velocidad, ¿no?, con la cual son arrastrados los electrones, así tal cual como está aquí. Cuando uno dice arrastre es porque uno está tomando algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ustedes, por darle un ejemplo para que me entiendan el concepto, ¿no? Si yo tomo un saco de cemento en una construcción, entonces yo no me lo echo al hombro porque quizás pesa mucho o no tengo la fuerza, entonces lo arrastro. Y si lo arrastro, mi velocidad de arrastre va a ser menor, ¿no es cierto? Incluso si me lo echo al hombro, porque como no tengo peso encima, tengo una carga que es el saco de cemento, eso hace que yo me desplace más lento. Por eso se le llama, hagan la analogía con este concepto que está acá. La velocidad de arrastre representa eso, la velocidad con la cual son arrastrados los electrones en el material conductor cuando este es excitado a través de una diferencia potencial. ¿Y por qué velocidad de arrastre? Bueno, recuerden, si este es un material conductor, ¿no es cierto?, un pedazo de material conductor de largo L, ¿ya? Y aquí están sus terminales. Cuando se le aplica alguna diferencia potencial entre estos dos puntos, los electrones, vamos a hacerlo con otro color, los electrones, ¿no es cierto?, al ser muy fácil de excitarse y de empezar a moverse, ellos, si aquí está un electrón, ellos empiezan a moverse como en zigzag, se mueven para acá, después salen disparados para acá, y así están moviéndose ellos. Imagínense miles y miles de carga eléctrica negativa, un electrón, haciendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el campo eléctrico que se establece en el interior del cable va a tratar de arrastrarlo, va a tratar de alinearlos para que se puedan desplazar. Pero como eso no es así, debido a que aquí hay también carga positiva, y entre ellos hay fuerza eléctrica repulsiva, entonces los electrones están moviéndose en todas las direcciones, golpeando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y como en zigzag, ¿no? Están como zigzagueando, ¿ya? Por lo tanto, eso provoca que que los electrones se desplacen con una velocidad que es prácticamente arrastrándolos, ¿no? Prácticamente arrastrándolos. Y esa velocidad, por lo general, es un valor que es bastante pequeño, porque claro, recuerden el ejemplo que les decía al principio. Si yo trato de arrastrar un saco de cemento, me voy a desplazar a una velocidad muy distinta, como comparado en el evento de que yo estuviese caminando sin arrastrar nada, es obvio, ¿no? Bueno, igual acá, los electrones están tratando de ser arrastrados y por lo tanto se desplazan a una cierta velocidad. Esa velocidad se denota con una letra VD y es igual a lo siguiente: a la corriente que pasa por el cable, todo esto dividido partido en un número n por la carga del electrón por el área transversal del material conductor. Esto por supuesto, esto medido en metros sobre segundo, ¿no es cierto?, la unidad de velocidad. Y si recordamos, en un material de sección uniforme, y si la corriente se mantiene constante, recordemos que la densidad de corriente es igual a I dividido la sección transversal. Recordemos que la densidad de corriente, como la definimos en la clase pasada, se refiere a la cantidad de corriente por unidad de área transversal, ¿no es cierto?, concentrada en un material conductor, ¿no? Recuerden este concepto que estuvimos tratando la sesión número 2 de este curso, ¿ya? Muy bien, entonces esta ecuación yo la puedo escribir también de la siguiente manera. La velocidad de arrastre de los electrones, ¿no es cierto?, va a ser igual a I partido J, I partido el área transversal, es la densidad de corriente, ¿no es cierto?, dividido el número n por la carga del electrón. Esto medido en metros sobre segundo cuadrado. Cualquiera de las dos ecuaciones que les suministren a ustedes en alguno de sus cursos introductorios a los circuitos eléctricos, les va a servir, es la misma. Es decir, lo que quiero decir es que no se confundan, son las mismas ecuaciones. Lo único que aquí I partido A se reemplaza por
la densidad de corriente, o si la quieren trabajar así, como ustedes quieran, siempre van a obtener el mismo resultado, ¿no? Ahora bien, debemos recordar que la carga del electrón, ¿no es cierto? La carga del electrón es aproximadamente 1,67 por 10 elevado a la menos 19 coulombio, porque estamos hablando de la velocidad de arrastre de los electrones. ¿Y quién es esta n que está acá? Esta n, ¿no es cierto?, es una constante, que eso va a depender del material, ¿no? Eso por lo general lo suministra. Hay una manera de calcularlo, pero eso es entrar ya en lo que es conceptos de número atómico, número de Avogadro, ¿no es cierto? Ya en una parte más teórica, química quizás podríamos decir, ¿no es cierto? Pero por lo general los maestros o los docentes lo suministran, si ustedes van a trabajar con este concepto en algunos ejercicios, ¿no? Ese es un dato que por lo general se suministra. Esa n es la cantidad, ¿no es cierto?, la cantidad de electrones, ¿ya? La cantidad de electrones por metro cúbico, ¿no? Y precisamente se mide en electrones por metro cúbico, ¿no? Son valores que se pueden calcular, es la cantidad de electrones de carga eléctrica negativa que se mide acá por metro cúbico. Es como una densidad, ¿no? Una densidad de carga eléctrica negativa por unidad de volumen que hay en este material conductor. Esto es un cilindro, recordamos, y eso tiene ¿cuánto se llama? Un volumen, ¿no es cierto? Por darles un ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo, yo no me conozco todo, hay una tabla donde ustedes incluso pudiesen encontrar estos valores de N para el cobre, para el aluminio, ¿no? Son valores que se pueden obtener, como les dije, haciendo ya un cálculo más desde el punto de vista del área de la química, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, en el cobre existe en promedio un electrón de conducción por cada átomo. Estamos entrando ya en modelos atómicos, ¿no? No voy a profundizar obviamente en esto, pero a manera de información por si les sirve a alguno de ustedes que está mirando este video, ¿no? Repito, en el cobre existe en promedio un electrón de conducción por cada átomo. Luego, el número n de electrones por unidad de volumen es igual al número de átomos por unidad de volumen. Si la densidad del cobre y su masa molecular y el número de Avogadro, entonces se hace un cálculo, ¿no es cierto? Se hace un cálculo donde n dividido, ¿no es cierto?, el número de Avogadro, ¿no es cierto?, y esto es la densidad del cobre, partido su masa molecular, y de aquí se hace un simple despeje. Estos son datos que conocemos, ¿no es cierto? Recuerden que estas son constantes, ¿no es cierto? La densidad del cobre, la densidad, la masa molecular y el número de Avogadro, ¿no es cierto? Esos son constantes, y si esto se resuelve, ¿no es cierto? No voy a entrar en los detalles, ¿no es cierto? Más o menos se obtiene el siguiente valor: 8,45 por 10 elevado a la 28 electrones por metro cúbico. Esto es para el cobre. ¿Ya? Esto es para el cobre. Recuerden, si yo despejo de acá, si se despeja de acá, me queda que N va a ser igual a la densidad del cobre por el número de Avogadro, todo eso partido la masa molecular ¿no es cierto?, del cobre. Este Rho que está acá, no lo confundan con la resistividad del cobre, ¿no es cierto? Este Rho que está acá se refiere, por eso quería para que no se confundieran por si lo ven por ahí, ¿no es cierto? O en alguno de sus cursos introductorios se lo explican, ¿no es cierto? Es la densidad del cobre, densidad del cobre, no es la resistividad como nosotros la conocemos, que es la propiedad conductiva del cobre, ¿no? La resistividad del cobre que está en la tabla de resistividades de los materiales conductores. No, esta se refiere, ¿no es cierto?,
Esta se refiere al valor que es una constante en todo caso. Es aproximadamente, miren, se los voy a dejar por acá. Yo tengo anotado, yo me he hecho con el tiempo, ustedes lo pueden hacer, se los recomiendo, se hagan algunas fichitas, estas laminitas que venden, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden ir anotando todas estas constantes que pueden ser útiles en algún momento para resolver algún determinado ejercicio, ¿no? Entonces, esa densidad es 8,92, ¿no es cierto?, por 10 elevado a la 3. Esto se mide en, recordemos, esto se mide en unidades de densidad. Kilogramos no, sí, kilogramos por metro cúbico, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, kilogramos por metro cúbico o gramos por metro cúbico, ¿ya? Dependiendo de cómo ustedes lo quieran expresar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, el número de Avogadro, bueno, ustedes saben, esa es otra constante, el número de Avogadro, ¿no es cierto?, es igual a 6,002, ¿no es cierto?, por 10 a la 23, ¿no es cierto?, y la masa molecular del cobre es aproximadamente, la masa molecular del cobre es aproximadamente 63,5 por 10 elevado a la menos 3. Si yo realizo, ¿no es cierto?, si yo realizo esta operación acá, voy a llegar más o menos a este valor, que es la cantidad de electrones por metro cúbico, ¿no es cierto?, que me define esta constante N, ¿ya? Entonces, esto no hace falta que hagan esto. Esto fue a manera de información en todo caso, ¿ya? Esto es por si les sirve. Vuelvo y les repito, si en alguno de sus cursos ustedes les suministran esta información y este tipo de ejercicios que son ciertos ejercicios donde me piden la velocidad de arrastre, ¿no? Si es un material de aluminio, bueno, tienen que tener estos datos, ¿no? El número, la masa molecular del aluminio, el número de Avogadro, eso es constante, y la densidad del aluminio, ¿no? Para hacer el cálculo del N, pero por lo general lo suministran, eso es un dato que suministran, ¿ya? Entonces, con esos datos, yo puedo calcular la velocidad de arrastre de los electrones. Si conozco la corriente y el área transversal, la carga eléctrica del electrón, ¿no es cierto?, es una constante, y N es la cantidad de electrones por metro cúbico, que también va a depender del material. Ustedes pueden calcular la velocidad de arrastre en metros sobre segundo de los electrones en un material conductor. Vuelvo y les repito, ese valor, ¿no es cierto?, ese valor, vamos a seguir por acá, déjenme borrar esto, ese valor les va a dar siempre un valor bajo, porque como su nombre lo dice, es una velocidad de arrastre, ¿ya? Recuerden el concepto que les suministré al principio, ¿no? Cuando empecé esta tercera sesión. Como su nombre lo dice, velocidad de arrastre, ¿no es cierto?, tiene que ver con que estoy arrastrando los electrones por el movimiento zigzagueante que ellos realizan en el interior del material conductor. Entonces, con esta ecuación, si ustedes ven algunos ejercicios para calcular la velocidad de arrastre, pueden utilizar esta ecuación, cualquiera de estas dos, para obtener ese dato, ¿no? A manera de información. Si no, bueno, por lo menos ya lo conocen. Muy bien, el sentido de la corriente. Cuando hablamos del sentido de la corriente, ¿no es cierto?, recuerden que yo puedo expresar, ¿no es cierto?, de dos maneras el sentido de la corriente. Recordemos, ¿ya?, recordemos que la corriente, al ser un escalar, es decir, un número que puede ser positivo, negativo o cero, ¿no es cierto?, va a depender de cómo nosotros escojamos el sentido, y esto es muy clave para después resolver circuitos. Por eso vuelvo y les repito, aunque estas clases les parezcan aburridas en este curso que estoy iniciando para compartir con ustedes, y que ustedes compartan con aquellos que les pueda ser de utilidad, ¿no es cierto?, estos conceptos son muy importantes, porque el sentido de la corriente me va a permitir después a mí definir mis sentidos cuando yo esté resolviendo ejercicios por los distintos métodos de solución, ¿no? Hablando ya de circuito, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un material conductor, ya vamos a seguir acá con otro ejemplo, por lo general se acostumbra a tener un sentido de la corriente tradicional en función del movimiento de la carga positiva.
hacia donde se mueve la carga positiva, hacia allá va a ser el sentido positivo de la corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy resolviendo circuitos, que es a lo que quiero llegar, ¿no es cierto? Que vean la practicidad de conocer estos pequeños detallitos. Si yo tengo una resistencia y yo tengo que, este es el sentido de la corriente y supongamos que en esa resistencia, ¿no es cierto? La corriente me dio, después de todos los cálculos, qué sé yo, me dio 1 amper, por ejemplo. Quiere decir que el sentido que yo tomé es el sentido convencional correcto, ¿no? Es decir, hacia donde se está moviendo la carga eléctrica, ¿no es cierto? Hacia donde se mueve la carga eléctrica, ¿ya? La positiva, ¿no es cierto? Se toma el sentido de la corriente positivo. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, sobre todo cuando haces un experimento en un laboratorio, que tú a veces conectas el amperímetro para medir y te mide el mismo valor, pero te lo mide negativo. Sobre todo los digitales, por supuesto, porque en los analógicos no te va a poder medir un valor negativo. La aguja se trata de ir hacia el otro lado, pero no te da medición, por supuesto. Pero en los digitales, cuando uno conecta el tester al revés, el multímetro al revés, te da el mismo valor, pero negativo. ¿Por qué? Porque estás asumiendo el sentido contrario. Cuando yo asumo el sentido contrario, es decir, si yo el sentido ahora lo asumo de esta manera, ¿no es cierto? Voy a obtener el mismo valor en mis cálculos, pero negativo. Es decir, estoy asumiendo el sentido opuesto al movimiento de la carga eléctrica positiva. Entonces, en resumen, el movimiento de la carga positiva es el que me da el sentido de la corriente, positivo. Al contrario, ¿no es cierto? Voy a obtener el mismo valor, pero negativo, lo cual no está mal. Lo cual lo que quiere decir, enfocándolo ahora al área de circuitos, ¿no es cierto? Lo que quiere decir es que en vez de escoger el sentido correcto, escogimos el sentido contrario. Eso es todo. Pero no quiere decir que esté mal, porque suele suceder mucho cuando los estudiantes están resolviendo circuitos eléctricos por mallas, ¿no es cierto? O incluso por nodo, que una corriente les da negativa, y creen que está malo. No es que esté malo, es que si todo su procedimiento, por supuesto, está bien, lo que te quiere decir es que el sentido que seleccionamos de la corriente no fue el sentido convencional en el movimiento de la carga positiva, sino seleccionamos el sentido opuesto a la carga, al movimiento de la carga positiva. Pero no quiere decir que esté mal, ¿ya? Muy importante ese dato que lo tengan claro, que va a servir cuando empecemos ya a trabajar con circuitos. Por ejemplo, si ustedes quieren anotar, si quieren hacer una pausa y anotar, por ejemplo, el movimiento de los electrones de conducción es errático, chocando frecuentemente con los iones e impurezas de la red, lo que les decía hace rato, los cuales están casi estacionarios, por eso se le llama velocidad de arrastre. El número de electrones que se mueven en una dirección queda balanceado por igual número de ellos que se mueve en la dirección opuesta. Cuando se aplica una diferencia de potencial, se establece un campo eléctrico que provoca una tendencia de los electrones a moverse en sentido opuesto al campo eléctrico. Aunque el campo eléctrico acelera a los electrones debido a los choques, sus velocidades no aumentan indefinidamente. El resultado es que los electrones adquieren un movimiento lento y ordenado con una velocidad promedio, pero llamada velocidad de arrastre de los electrones, ¿no? Lo que les estaba diciendo hace rato. Ahora bien, en un medio deben existir, ¿no es cierto?, siguiendo con la idea para conectar con esto, ¿no es cierto?, con el sentido de la corriente, en un medio deben existir partículas cargadas que tengan cierta libertad de desplazarse para que se produzca una corriente. Los portadores de carga pueden ser electrones, iones positivos o negativos, o partículas macroscópicas que tengan carga neta. Como la corriente siempre posee un sentido, es por lo tanto una cantidad escalar con signo, ¿no? Lo que le decía hace rato, puede ser positivo o negativo. Por convección, se toma como sentido positivo de la corriente el de la trayectoria que seguirán las cargas positivas, aun cuando se trate de cargas negativas que se mueven en dirección contraria, ¿ya? En las mismas clases, en el mismo curso, ¿no es cierto?, yo me voy guiando a veces
tengo anotaciones de texto que después se los puedo recomendar al final del curso, les puedo dejar una bibliografía para que complementen con estas clases que yo estoy subiendo para todos ustedes, ¿no es cierto? Y espero que les sirvan en sus cursos de introducción de circuito y circuito eléctrico, ¿ya? Muy bien. Entonces se dan cuenta que cómo esto se está relacionado, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir el sentido positivo de la corriente. Al ser un escalar puede ser positivo, negativo, incluso cero, ¿no es cierto? Vamos a asumir el sentido positivo de la corriente al del movimiento de la carga positivo. Sentido opuesto va a ser el mismo valor, pero negativo. Es decir, para acá, en este sentido, va a ser el mismo valor, pero negativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a borrar por acá, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto y vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir con algunas definiciones que también nos van a ser de mucha importancia para la resolución de circuitos, ¿ya? Potencia eléctrica. Este término, este concepto, ¿no es cierto? Bueno, como sabemos nosotros en electricidad todo lo definimos, ¿no es cierto?, en función del consumo, ¿ya? Cuando se hace un proyecto eléctrico, ¿no es cierto?, todo se define en el consumo que vamos a tener al fin y al cabo, ¿no es cierto? Cuando se planifica el sector eléctrico de cierto país, se tiene que planificar en función de un censo que se hace, y para eso, después de haber hecho ese censo, se hace una planificación eléctrica para saber cuánta cantidad de potencia va a demandar todo el país para poder instalar, ¿no es cierto?, los sistemas eléctricos que puedan suministrar esa cantidad de energía. Muy bien. La potencia eléctrica también se le suele llamar calentamiento por efecto Joule, ¿no? Calentamiento por efecto Joule. Esto es muy importante que lo sepan. Yo me he dado cuenta a través de la experiencia que he tenido en docencia, ¿no es cierto? Calentamiento, vamos a seguir por acá, por efecto Joule, que es bastante, les cuesta a veces, no a todos por supuesto, pero sí a veces cuesta saber ¿cuánto se llama? Interpretar los conceptos, saber que cuando me están hablando de un mismo concepto, ¿no? Porque nos aprendemos por lo general una sola palabrita, potencia eléctrica. Si me dicen un nombre distinto, pero que es lo mismo, como que nos quedamos paralizados y no podemos hacer el ejercicio, ¿no? Pero el concepto desde el punto de vista del fenómeno, ¿no es cierto?, se le denomina calentamiento por efecto Joule, porque potencia eléctrica es eso, es un calentamiento, ¿no? La resistencia se empieza a calentar, empieza a absorber energía, ¿no es cierto? Y para absorber energía, eso lo tiene que hacer a través de el efecto Joule, tiene que realizar trabajo. ¿Y quiénes realizan trabajo en una resistencia o en un material conductor? La carga que se está moviendo, ¿no? La carga que se está moviendo, la carga que es la corriente eléctrica, genera un calentamiento por ese trabajo que están haciendo esas partículas, ¿no es cierto? Y hace que la resistencia absorba la energía en forma de calor, que es lo que se conoce como calentamiento por efecto Joule. Esto provoca que la resistencia o que los materiales conductores, ¿no es cierto?, varíe de vez en cuando o varíe su temperatura, ¿ya? Varíe su temperatura de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, cuando ustedes les nombren el concepto de potencia eléctrica o les digan calcula el calentamiento por efecto Joule del siguiente circuito, la resistencia de tantos ohmios, lo que les están diciendo les están pidiendo es la potencia eléctrica. ¿Y la potencia eléctrica en qué se mide? Bueno, la potencia eléctrica todos la conocemos. ¿Cómo se define el calentamiento por efecto Joule? El calentamiento por efecto Joule se define, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. P, como todos la conocemos, se define como la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que desarrolla la carga eléctrica cuando se está desplazando en ese material conductor
en un instante determinado. Por eso se le llama calentamiento por efecto Joule. Este es el trabajo, ¿no es cierto? Este es el trabajo que está desarrollando la carga eléctrica. Y esto se mide en joules. Por eso, vuelvo y les reitero, se le dice también a la potencia eléctrica calentamiento por efecto Joule. Esta T es el tiempo, ¿no es cierto?, en segundos. Por lo tanto, joules por unidad de tiempo, que es el segundo, de ahí sale la famosa unidad de potencia eléctrica que todos conocemos como el vatio o el watts, ¿no es cierto? ¿En honor a quién? En honor al inventor escocés James Watts, que ustedes pueden buscar en Wikipedia, alguna bibliografía para que ustedes sepan quién fue este señor, ¿no? Un inventor escocés, un ingeniero, que fue el primero en desarrollar una máquina, ¿no es cierto?, para los procesos de cambio que se vivían en ese momento en el Reino Unido, ¿ya? Entonces, el calentamiento por efecto Joule, ¿no es cierto?, se define como aquella energía, ¿no es cierto?, que se desarrolla en un material conductor en un instante determinado, ¿no es cierto? A eso se refiere. ¿Qué pasa? Que a efectos de cálculo nosotros no utilizamos esta ecuación, ¿no? Para efectos nuestros de lo que es desarrollo de circuitos, ya sea circuitos eléctricos de corriente continua, de corriente alterna, esta ecuación no es muy común, ¿no es cierto? Esta ecuación no es muy usual, ¿no? Nosotros utilizamos una ecuación que es igual, la potencia en un material conductor es el voltaje por la corriente que pasa por ese material conductor, es decir, los voltios por los amperios, y eso se define también como vatios de potencia. Esta es la ecuación que nosotros utilizamos, ¿no? Por lo general. Y esta es la que vamos a utilizar, por supuesto, pero esta ecuación sale de acá. Esta ecuación, ¿no es cierto?, sale de esto que está acá. Si así hace un arreglo matemático acá, ¿no es cierto?, si se hace un procedimiento, que no vamos a entrar en eso, por supuesto, pero si aquí yo reemplazo el trabajo, hablando desde el punto de vista eléctrico, ¿no es cierto?, o si yo defino, recuerden, la diferencia de potencial eléctrico, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos se define como el trabajo, ¿no es cierto?, por unidad de carga para desplazar una carga de un punto a otro, ¿no es cierto?, y lo reemplazo acá, entonces hago un arreglo matemático y se llega a esta expresión. Ya esto lo pueden investigar en cualquier libro de física volumen 2 que aborde ¿cuánto se llama? La parte de electricidad y magnetismo, ¿no? Todos los libros de física como el Serway, por ejemplo, que tienen el volumen 1 es mecánica, el volumen 2 es electricidad y magnetismo. Ustedes pueden hacer estas investigaciones si quieren profundizar un poquito. Muy bien, entonces, para efectos nuestros, nosotros vamos a utilizar esto que está acá, pero esto que está acá es el mismo calentamiento por efecto Joule. Si ustedes les dicen en un circuito, en un ejercicio, calcule o determine el calentamiento por efecto Joule en una resistencia de tantos ohmios, lo que me están pidiendo es la potencia eléctrica. Aprendan a asociar los términos, ¿no? Cosa que cuesta a veces a algunos alumnos asociar términos, ¿no? Es lo mismo, potencia eléctrica y calentamiento por efecto Joule. Esto son dos términos que tienen la misma definición. Ahora bien, de esta ecuación que está acá, eso sí lo vamos a hacer acá, eso sí me interesa, ¿no es cierto? Voy a borrar por acá. Recuerden que les he estado diciendo que si quieren hacer anotaciones, detienen el video y después continúan, ¿no? Muy bien, ¿qué pasa? Que en un material conductor, digamos una resistencia, como es el símbolo que vamos a utilizar a partir de la resolución de circuito, cuando se aplica un voltaje y circula una corriente, ¿no es cierto?, esa corriente va a ser igual al voltaje dividido la resistencia, ¿no? Y sabemos que la resistencia de ese material conductor va a depender de su geometría, es decir, de su largo y de su área transversal, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero saber qué cantidad de energía
qué cantidad de potencia absorbe de calentamiento por efecto Joule está contenido en esta resistencia, bueno, yo digo la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente. Pero si yo hago algún arreglo acá, yo puedo de acá derivar dos ecuaciones que también me van a servir. Por ejemplo, si la corriente, la misma resistencia, es V partido R, o el voltaje dividido la resistencia, entonces si yo reemplazo esta acá, me queda que V por la corriente, ¿no es cierto? Y la corriente, ¿cuánto es? V dividido en R, por lo tanto, la potencia también la puedo calcular como el voltaje al cuadrado de esa resistencia dividido la resistencia. Si yo hago el cálculo de la potencia en una resistencia por esta ecuación o con esta ecuación, me tiene que dar exactamente el mismo resultado. Y esa es una manera de ir comprobando si lo que estamos haciendo está bien o está mal. A eso me refiero, ¿no? Esa es una manera de comprobar, vuelvo y les repito, si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Ahora bien, el voltaje en una resistencia es igual a R por I. Si yo reemplazo esto, el mismo voltaje en la resistencia, si yo lo reemplazo en la ecuación de potencia, me queda que la potencia es igual al voltaje, y el voltaje es R por I por la corriente, obteniendo otra ecuación que también me sirve para calcular la potencia en un material conductor. Sería R por I cuadrado. Y aquí tengo otra expresión para calcular la potencia. Entonces, si yo calculo la potencia en un material conductor, en una resistencia, digamos, de esta manera, de esta y de esta manera, utilizando cualquiera de estas tres ecuaciones, siempre tengo que llegar al mismo resultado. Y eso me permite a mí verificar si lo que estoy haciendo en un determinado ejercicio está bien o está mal. Esa es la idea de conocer estos conceptos que les he ido suministrando, ¿no? Y así trabajar de forma segura, porque obviamente es inevitable que a veces en una evaluación dudemos de lo que estemos haciendo. Eso le pasa a cualquiera nos ha pasado. Entonces, si ustedes están a veces inseguros de un resultado, ustedes dicen ya, la potencia me dio 3 vatios, pero no están tan inseguros, bueno, la verifican con esta ecuación. Elevan al cuadrado el voltaje de la resistencia y lo dividen en la resistencia y lo tienes que dar los mismos 3 vatios si lo hicieron con esta ecuación. Y después si lo hacen con esta ecuación, tiene que dar el mismo resultado. Y eso me va a garantizar a mí que lo que estoy haciendo está bien, y es una forma muy, pero muy buena para ir aprendiendo, para que me deje un aprendizaje significativo. Y este concepto de potencia van a ver que en cualquier área de estudio de la ingeniería o técnico, lo van a utilizar de por vida en su estudio y cuando estén trabajando igualmente, sobre todo en el área de proyecto. Cuando uno proyecta, porque por eso se le llama proyecto, yo voy a proyectar, se proyectan valores de energía estimados de consumo de cierta área que vamos a electrificar, ¿no? Miren toda la información que hemos sacado con este simple concepto de lo que es potencia eléctrica, ¿ya? Y para finalizar, ¿no es cierto? Para finalizar, un efecto que se produce, ¿no es cierto?, en los materiales conductores, cuando se produce este calentamiento, ¿no es cierto?, porque en una resistencia, a diferencia de una bobina o de un condensador, recuerden que el inductor y el capacitor almacenan energía, en cambio la resistencia la absorbe en forma de calor, y ella va a estar ahí absorbiendo energía, se va a calentar, ¿no es cierto?, hasta tanto yo no corte la energía, ¿no? Hasta tanto yo no corte la energía, va a seguir consumiendo, va a estar calentándose, ¿no? Y eso produce temperatura, ¿no es cierto? Eso es calor. Por lo tanto, hay un fenómeno que también, bueno, a manera de información se los voy a dejar por si a alguno les interesa, dependiendo de su área de estudio, que es el efecto de la temperatura, ¿no? Cuando hay un efecto en la temperatura, en los materiales conductores, los materiales resistivos, ¿no es cierto?, tiende a variar su resistividad. Y si varía su resistividad, ¿no es cierto?, varía su resistencia, ¿no? Por lo tanto, ahí la ley de Ohm, ¿no es cierto?,
ya no trabajaría como tal. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Cuando la temperatura aumenta, ¿no? Cuando la temperatura aumenta, ¿no es cierto? En un material conductor, quizás las propiedades del material conductor cambian y su resistividad puede cambiar, y al cambiar su resistividad, cambia su resistencia, porque recuerden que, tal cual como está acá, miren, tal cual como está acá, la resistencia es proporcional con la resistividad. Entonces, si la resistividad del material cambia, va a cambiar en función de la temperatura. Y esa resistividad se le conoce como resistividad final. ¿Ya? Resistividad final. Y se denota con una letra así, que yo la acostumbro a denotar así, en la misma resistividad, pero con una F, que es resistividad final. ¿Y cómo calculamos la resistividad de un material conductor cuando su temperatura ha aumentado, digamos, no considerablemente, pero sí en una proporción que ha permitido cambiar las propiedades de ese material? Bueno, la resistividad de un material conductor, cuando se ve afectado por la temperatura, es aproximadamente a la resistividad inicial por, abro corchete, 1 más una constante alfa por la variación de temperatura. Y esto se mide en ohmios por metros. Donde esta que está acá es la resistividad del material, la de la tabla, por supuesto, resistividad del material, la que tiene a temperatura más o menos entre 25, depende de la tabla, ¿no? Resistividad del material, la que les mencionaba en la clase anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, la del cobre sería 1,72 por 10⁻⁸ ohmios por metro, ¿no es cierto? Esa sería la resistividad, ¿no es cierto?, a temperatura más o menos ambiente. Este alfa que está acá es un coeficiente que se llama coeficiente de temperatura, ¿no? Coeficiente de temperatura, y eso también es una constante, eso va a depender del material. Y esa constante, en la misma tabla de resistividades, que ustedes pueden conseguir en un libro texto cualquiera, ¿no es cierto?, en un capítulo de corriente y resistencia, al lado, en la columna siguiente, está la resistividad, ¿no? Entonces, es algo así, miren. Esta es la tabla, por ejemplo, y aquí tienen la resistividad, aquí tienen los materiales, oro, plata, cobre, aluminio, qué sé yo, y aquí al ladito tienen ese coeficiente. ¿Ya? Como les digo, es para aprenderse todo eso de memoria. En todo caso, si alguno de los que está viendo este video les interesa esto porque se los mencionaron en algún curso de circuito introductorio o en algún curso o en alguna unidad de corriente y resistencia, esa es una tabla donde ustedes tienen que manejarla, ¿no? Tienen que tenerla a la mano, o al menos que el docente les suministre esos valores, ¿no? Que es por lo general lo que se hace, ¿no? En algunos ejercicios, un alambre de cobre cambia su temperatura de tanto a tanto, entonces claro, te dan la resistividad del material, te dan el coeficiente de temperatura para que tú hagas los cálculos respectivos, ¿ya? Esto se mide, ¿no es cierto? Esto se mide en ohmios por metros, para que todo me den ohmios por metro, y esto se mide en 1 partido grado centígrado, o grado centígrado a la menos 1, porque como este delta T, ¿quién es delta T? Es el cambio de temperatura, es decir, la variación que hubo en la temperatura. Cuando se produjo la variación de temperatura, ¿no es cierto?, hubo una variación de una temperatura final menos una temperatura inicial. Y esa temperatura inicial, por lo general, es la que está en la tabla, ¿no? En la tabla de resistividades, abajito, por lo general, si ustedes se dan cuenta, dice datos tomados a una temperatura de 25 grados centígrados, por ejemplo, o 20, dependiendo, ya dependiendo de la tabla. Y esta temperatura final es la temperatura a la cual hubo la variación en ese material conductor. ¿Ya? Que eso por lo general tiene que ser dato, ¿no? Determine la resistividad final de un material cuya temperatura varió de 20 a 100 grados centígrados. Entonces 20 la temperatura inicial y 100 la temperatura final. En todo caso, cuando empecemos con las sesiones de ejercicios, ahí lo van a ver con más detalle y lo pueden entender un poquito mejor. Entonces, claro, como esto es unidad de temperatura, entonces, claro, grados centígrados acá por el inverso de grados centígrados se cancelan, para que la resistividad final me quede en ohmios por metro, por supuesto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre esto, ¿no es cierto? Cuando ocurre esto, ya el comportamiento de la ley de Ohm como tal no obedece a lo que es una línea recta, ¿no? Que con esto vamos a ir ya como haciendo nuestro cierre. ¿Qué pasa? Que la ley de Ohm, vamos a seguir por acá, déjenme borrar esto, ¿no es cierto? La ley de Ohm, tal como está planteada, obedece a una función lineal. Yo tengo lo siguiente, miren. Yo tengo esta resistencia, ¿ya? Y la resistencia del material conductor es V partido E. O el voltaje es R por I. O la corriente es V partido R. Entonces, si esto yo lo llevo, ¿no es cierto? Yo lo llevo a un gráfico, el comportamiento de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Si esto es en el eje de las Y está el voltaje y en el eje de las X está la corriente, ampere y voltio, si esto yo lo llevo a un gráfico, lo que obtengo es una línea recta, porque esto es una línea recta cuya pendiente es la resistencia del material conductor, ¿no? Algo así, digamos. ¿Ya? La pendiente de esta recta, ¿no es cierto?, se mantiene constante en cualquiera de los dos puntos que yo tome. Recordemos que la pendiente de una recta, ¿no es cierto?, siempre se mantiene constante. ¿Y cómo calculamos la pendiente de una recta? Bueno, si este es un punto P2 y este es un punto P1, la pendiente de la recta, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, este punto tendrá coordenadas, digamos, tomando como base nuestros ejes, que la corriente y el voltaje, este punto tendrá coordenadas I2, V2, y este punto tendrá coordenadas I1, V1. Por lo tanto, la pendiente de la recta es V2 menos V1 partido I2 menos I1, o lo que es lo mismo, un delta V dividido un delta I. ¿Y esto qué es? V partido I, ¿qué es? Esto es la resistencia del material conductor. Y esto se mantiene constante. Entonces, esto cumple, ¿no es cierto? Se dice que la ley de Ohm es lineal siempre y cuando la temperatura se mantenga más o menos constante. Cuando ya hay una variación considerable, más o menos de temperatura, ya la ley de Ohm no obedece a una línea recta. ¿Por qué? Porque sus parámetros cambiaron, ¿no es cierto? Sus parámetros han cambiado. Entonces, en este caso, ya cuando la temperatura empieza a aumentar, esto empieza así y esto hace como una curva, ¿no? Empieza a ser algo como una curva porque ya las propiedades del material están cambiando. Entonces, en pocas palabras, haciendo un resumen, la ley de Ohm obedece a una función lineal cuya pendiente siempre es constante y la pendiente de esa recta es el valor de la resistencia siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Cuando tengo los efectos de la temperatura, las propiedades del material cambian. Esto se comporta de la siguiente manera, que era lo que quería llegar. Si lo hacemos por acá, ¿no es cierto? Si lo hago por acá, va a ser algo más o menos de la siguiente manera, va a ser algo como así, ¿no? Ya se pierde la linealidad. Por lo tanto, en ese caso, las propiedades del material cambian y la resistividad del material va a ser igual a la resistividad inicial por 1 más alfa por el delta T. Y esto es proporcional con la resistencia, por lo tanto, se la voy a escribir aquí abajo. Por lo tanto, si ustedes quieren saber la resistencia en ohmios de un material conductor que ha sido sometido a los efectos de la temperatura, la pueden calcular de la siguiente manera. La resistencia final es igual a la resistencia inicial por 1 más alfa por el delta T, y esto por supuesto se mide en ohmios, ¿no? Porque son proporcionales. Recuerden que la resistencia y la resistividad son proporcionales, ¿no? Y esta resistencia inicial, ¿cómo la calculo? Bueno, esta sí, la resistencia inicial es igual al ρ inicial, el de la tabla, por el largo partido del área transversal. Alfa, como les mencioné hace rato, el coeficiente de temperatura que está en la misma tabla de las resistividades, y el delta T, la variación de la temperatura. Temperatura final
menos temperatura inicial. Entonces se dan cuenta que aquí ya la ley de Ohm no es tal como la utilizamos acá. Se fijan, ya la resistencia de un material conductor que es sometido a efectos de la temperatura, la debo obtener por esta ecuación si la quiero en ohmio, o si quiero la resistividad final, la propiedad del material, por esta ecuación que está acá. Eso va a depender de cómo esté planteado el ejercicio, ¿no? Como les digo, eso va a cuando veamos algunos ejercicios, ahí van a ver qué ecuación aplicar, cómo abordar el ejercicio con las ecuaciones idóneas para poder realizar el ejercicio de forma correcta, ¿no? Entonces, fíjense que la ley de Ohm, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante, ¿no es cierto?, obedece a una función lineal cuya pendiente siempre va a ser la resistencia de ese material conductor. Y ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden tomar una resistencia igual a, qué sé yo, 20 ohmios y hacen una tablita de valores. Hacen una tablita de valores, esto es B, esto es I, ¿no es cierto?, y le van dando valores a la corriente y ya van obteniendo valores de I. Cuando la corriente vale 0, ¿cuánto vale B? R por I, 0. Cuando la corriente vale 1, ¿cuánto vale el voltaje? 20 por 1, 20. Cuando la corriente vale 2, y así con 2, 3 puntos que hagan suficiente. Grafican, van a ver que les va a dar una línea recta, y calculan la pendiente de esa línea recta, y te apuesto que les tiene que dar el valor de la resistencia. Ahí se las dejo por si quieren empezar a indagar ustedes mismos, si ustedes quieren empezar a lanzar algunos cálculos para que ustedes vayan viendo y entendiendo el significado de lo que es la ley de Ohm, ¿no? Ahora bien, si la temperatura aumenta, ¿no? Cuando la temperatura aumenta, entonces ya hay que tener cuidado. Ya los cálculos que hacíamos por acá no son válidos. Tengo que remitirme a estas ecuaciones que están acá, ya sea esta o esta, en función de lo que me estén solicitando, ¿no? Muy bien, entonces para ir cerrando, tenemos el concepto de la velocidad de arrastre de los electrones. Tenemos lo que es la potencia eléctrica en un material conductor, el calentamiento por efecto Joule. Recuerden que es lo mismo, calentamiento por efecto Joule y potencia eléctrica en vatios es lo mismo, ¿no? Es la misma definición, ¿no? Tenemos el comportamiento lineal de la ley de Ohm y tenemos el comportamiento no lineal cuando ya un material conductor es sometido a los efectos de la temperatura, ¿no? Entonces, ya para la próxima sesión, ya podemos empezar con una primera sesión de ejercicio, no valga la redundancia, no vamos a empezar ya con ejercicios aplicando estos conceptos que están acá, que es la parte más teórica, ¿no? Que dependiendo del curso, como les he reiterado en varias ocasiones, va a depender del curso de cada quien, ¿no? Porque hay cursos que empiezan directo por circuitos, ley de Ohm, esto lo pasan así como muy por encima, pero hay cursos que esta parte, estas primeras 3 sesiones las detallan en más profundidad, ¿no? Eso va a depender. Entonces, de cualquier manera, espero que les sirva, ¿no? Y si ustedes creen que pueden compartir con otros compañeros que les sirva, también pueden compartir. Déjenme sus comentarios, cualquier consulta, cualquier crítica constructiva, ¿no es cierto? Nos estamos leyendo y nos estamos comunicando. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva, hagan sus anotaciones, ¿no es cierto? Para que tengan un buen desempeño en sus asignaturas de circuito. Esa es la idea, ¿no? Por eso sus críticas serán bienvenidas para ir mejorando y en función de hacerle mejor material para ustedes. Nos vemos en otra oportunidad.